Buenos días, mi nombre es Juan de Arteaga, del grado 1002, y mediante este video voy a narrar la novela de Lazarillo de Tormes. Pero antes voy a dar una explicación general sobre la novela. La obra de Lazarillo de Tormes es una novela picaresca, pues esta novela tiene como protagonista a Lázaro de Tormes, una persona que desde sus primeros años de vida va teniendo problemas en su vida, debido a que no tiene padres honorables, es de un bajo rango social y con el paso del tiempo va adquiriendo una personalidad de antihéroe. La obra de Lazarillo de Tormes es también una obra medieval, pues esta novela se ubica en aquel contexto histórico, pero espacialmente la obra se ubica en España. Así que la obra narra las costumbres y la vida cotidiana de los españoles medievales, narrándonos también cómo vivían ellos y qué era lo que hacían. El autor de esta obra es desconocido, pues probablemente decidió no proclamarse como el escritor de la novela para así evitar una persecución hacia él por parte de la Iglesia Católica. La novela El Lazarillo de Tormes nos narra la vida de Lázaro, un niño con un origen humilde, y cómo este niño se pone en las manos de varios amos, que en su mayoría son crueles y ávaros. También nos narra los conocimientos que va adquiriendo Lázaro con su crecimiento, gracias a varios de estos amos, principalmente el primero. En esta obra se narra cómo en la España medieval se trataba a las personas, sobre todo a los marginados y los más pobres. También en esta obra se narra el crecimiento de Lázaro y las decisiones que éste toma para llegar a la felicidad que todos los hombres buenos anhelan. Esta obra no tuvo muy buena crítica por parte de la sociedad más conservadora, y esto se debe a que la obra describe con tal detalle a la sociedad, a su población y a la cultura medieval, mostrando la verdad de una humanidad que aparenta ser perfecta y muy rentable para los individuos, pero que en la supuesta sociedad perfecta se consideran como imperdonables, crueles e inmorales. Tal fue el punto de rechazo por parte de la sociedad conservadora que la Iglesia Católica decidió poner a la novela de Lazarillo de Tormes en la lista de libros prohibidos durante varios años. Pero en fin, la obra de Lazarillo de Tormes se destaca por describir el verdadero rostro de la sociedad medieval española, una sociedad hipócrita, avara e inmoral, pero enseñándonos que sin importar lo mal y difícil que sea una situación, no hay que rendirse, pues las sociedades también tienen personas buenas, y todo el esfuerzo de una persona por vivir, tarde o temprano darán sus frutos, como fue en el caso de Lazarillo de Tormes. Tratado 1. Lázaro de Tormes es el hijo de Tomé González y Antona Pérez. Ambos son provenientes de Tejares. Lázaro nació cerca del río Tormes, de ahí el sobrenombre. El padre de Lázaro tenía el trabajo de proveer una molienda de aceña, en donde ahí trabajó durante 15 años. Cuando Lázaro tenía 8 años, su padre fue encarcelado, debido a que era un ladrón. El padre de Lázaro fue enviado a la guerra de los Helves, en donde ahí murió. La madre de Lázaro, al verse en una situación de viuda, tuvo que tomar la decisión de ir a la ciudad. Ahí, estando ahí, trabajó como cocinera y sirvienta. Esto lo que hizo la madre de Lázaro fue para poder criar a su hijo y pagar el arriendo de una casa, hasta que conoció a un hombre moreno, el cual en muchas ocasiones iba a la casa de Lázaro y su madre, y varias veces se quedaba ahí durante la noche. A Lázaro no le gustaba mucho este hombre moreno, debido a que no tenía una expresión facial muy amigable, pero con el tiempo Lázaro lo fue queriendo, debido a que aquel hombre traía a la casa bienes como leña y comida, para que Lázaro y su madre estuvieran bien.
Tiempo después, Antona dio a luz a un niño, el cual era negrito. Y Lázaro ayudaba mucho a este niño, sobre todo a calentarse, debido a que era muy pequeño. El hermano de Lázaro se asustaba mucho con su familia, debido a que él era negro, mientras que su hermano mayor y su mamá eran blancos. El padrastro de Lázaro empezó a robar algunos productos de su trabajo, pero con el tiempo fue sorprendido y castigado. Después de esto, Antona tuvo que irse al mesón de la Salamanca, en donde el hermano de Lázaro aprendió a caminar y Lázaro aprendió a ser un buen mozo o sirviente. Un día en el mesón llegó un viejo muy ciego, el cual le pidió a Antona que dejara ir a Lázaro con él. Antona aceptó el trato, rogándole al ciego que por favor cuidara muy bien a su hijo, y el ciego afirmó que así lo haría. El ciego y Lázaro estuvieron en Salamanca durante unos días, hasta que tuvieron que partir. El día de la partida, Lázaro y su madre se despidieron llorando, sabiendo ella que ya no volvería a ver a su hijo. Saliendo de Salamanca, cerca de un puente, Lázaro y el viejo ciego se toparon con una roca con forma de toro. El ciego le indicó al chico que se acercara a la roca, pues ahí oiría un fuerte ruido. Lázaro hizo lo que su amo le pidió y se acercó a la roca. Después de eso, llegó el ciego y cogió la cabeza de Lázaro y lo pegó contra la roca. El ciego se dobló un poco y le dijo a Lázaro que esto lo hacía para que aprendiera a ser más astuto. Pero fue en ese momento en que Lázaro perdió su inocencia. Después de eso, Lázaro se empezó a dar cuenta que su amo ciego simplemente lo quería iluminar para que lograra sobrevivir en este mundo. Lastimosamente, el ciego era alguien muy avaro y en pocas ocasiones le daba de comer a Lázaro. Debido a esto, Lázaro tuvo que idear varias estrategias pícaras y engañosas para poder comer más de lo que su amo le daba. Aunque en muchas ocasiones Lázaro era descubierto y castigado. Una vez Lázaro ideó una estrategia para poder beber de la jarra del vino que su amo tanto sostenía en sus manos. La estrategia de Lázaro consistió en hacer un agujero a la base de la jarra y sellarlo con una tortilla de cera, de tal forma que cuando el ciego se acercara a la lumbre sosteniendo la jarra, el calor empezaría a derretir la cera, haciendo que Lázaro pudiera beber del vino. La estrategia de Lázaro funcionó, y cuando el ciego iba a beber de la jarra de vino y se percataba de que ya no había, empezaba a maldecir y se ponía furioso. Después de eso, el ciego se puso a revisar la jarra y se percató de que había un agujero en ella, pero decidió quedarse callado y esperar al día de mañana. Lázaro al día siguiente ya estaba preparado para utilizar otra de su estrategia. Cerró los ojos para poder saborear aún más el vino, pero su amo le había aventado el jarrón en la cara, burlándose un poco de él. En ese momento, Lázaro empezó a llorar mucho ya que estaba sangrando, pero en su mente le estaba suplicando a Dios venganza hacia su amo. En algunas ocasiones, el ciego trataba mal al chico en lugares públicos, y cuando las personas le preguntaban por qué lo trataba tan mal, el ciego empezaba a contar algunas historias de las picardías de Lázaro, formándose así un ambiente de festividad y alegría entre las personas que oían la historia, las cuales empezaban a burlarse de Lázaro. Otra ocasión que demostraba la gran astucia del ciego fue cuando Lázaro y su amo se dirigieron a la ciudad de Toledo, una ciudad muy rica pero poco limosnera. Estando ahí, Lázaro y su amo recibieron una limosna por parte de un vendimiador. Aquella limosna que le dieron era un racimo de uvas. El ciego le propuso a Lázaro que cada uno debía tomar una uva por turno. Lázaro prometió que iba a cumplir el trato y empezaron a comer.
Lázaro comió una uva por turno, pero el ciego empezó a comer 2 uvas por turno. Lázaro, al percatarse de esto, decidió hacer lo mismo. Luego el ciego empezó a comer 3 uvas por turno. Así que Lázaro decidió no quedarse atrás y hacer lo mismo. Luego de comer todas las uvas, el ciego empezó a acusar a Lázaro de que había roto el trato, pero Lázaro se había negado. El ciego empezó a afirmar que sí lo había hecho, debido a que Lázaro se había quedado callado cuando el ciego había tomado todas las uvas. Lázaro se rió un poco de lo que había hecho su amo, pero con el tiempo se dio cuenta de la gran sabiduría que él tenía. Luego de varias picardías de Lázaro y el maltrato del ciego hacia el chico, Lázaro decidió abandonar a su amo. Un día lluvioso, Lázaro y su amo estaban devolviéndose para llegar a la casa donde vivían y así no mojarse. El chico ya había diseñado la estrategia para abandonar a su amo, y esta estrategia consistía en que el ciego debía golpearse con un poste. Lázaro le dijo a su amo que debían saltar para atravesar un gran charco. Lázaro había puesto a su amo en posición para que se golpeara con un poste. Lázaro tuvo que saltar primero, debido a que el ciego no confiaba mucho en él. Pero Lázaro llegó a un lugar seguro. Estando en aquel lugar seguro, Lázaro le gritó a su amo diciéndole que tenía que saltar con todas sus fuerzas. Así que el ciego hizo lo que su mozo le dijo y saltó, pero lamentablemente este se golpeó con el poste. Lázaro, antes de irse, decidió burlarse un poco de su amo y esperar a que las buenas personas llegaran a rescatarlo. Después de que llegaron aquellas personas, Lázaro se fue a la salida de la ciudad para abandonar definitivamente a su amo. Tratado 2. Después de que Lázaro abandonó a su ciego amo, se fue a un lugar llamado Maqueda. Estando ahí, un clérigo lo encontró y lo invitó a trabajar con él en la misa. Lázaro aceptó, pensando que su vida por fin iba a mejorar. Lastimosamente, el clérigo resultó ser alguien muy avaro, incluso más avaro que el ciego, por lo que en pocas ocasiones el clérigo le daba de comer a Lázaro, así que el chico casi siempre sentía hambre. El clérigo también resultó ser alguien muy detallista, por lo que casi nada se le escapaba de la vista. El clérigo casi siempre comía panes y carnes, y toda la comida la almacenaba en un viejo arcaz de madera. Lázaro pensó en abandonar a su amo en varias ocasiones, pero 2 razones se lo impedían. La primera razón es que Lázaro temía abandonar a su amo para acabar en las manos de otro mucho peor. Y la segunda razón era que Lázaro no podía moverse mucho, debido a que la falta de comida había debilitado sus piernas. El pobre Lázaro aguantó mucha hambre durante varios días, hasta que llegó un calderero, el cual, según Lázaro, fue un ángel caído del cielo. Lázaro engañó al calderero diciendo que había perdido una llave y que la necesitaba encontrar urgente para que su amo no lo castigara. Lázaro le suplicó al calderero y éste decidió ayudarlo. Para buena suerte de Lázaro, el arcaz de madera se abrió gracias a las llaves que tenía el calderero. Lázaro no tenía cómo pagarle al calderero, así que le ofreció unos panes que habían dentro del arcaz. El calderero tomó los panes y le dio a Lázaro la llave. Más tarde, el clérigo se sorprendió debido a que encontró en el arcaz una menor cantidad de panes. El clérigo empezó a sospechar de Lázaro, pero Lázaro le dijo que probablemente habían sido ratones, y el clérigo se quedó con esa posibilidad. Lázaro siguió utilizando su llave para abrir el arcaz y tomar algunos panes, hasta que un día el clérigo decidió arreglar el arcaz. El clérigo empezó a tapar los agujeros que había en el arcaz, empezó a poner trampas para los ratones
y también utilizó un gato guardián para que protegiera aún más al Arcaz. Pero aún así, el Arcaz mostraba una menor cantidad de panes, debido a que Lázaro sigilosamente seguía utilizando su llave, la cual guardaba en su cama de paja. Cansado de esta situación, el clérigo habló con otros vecinos sobre lo que le sucedía. Aquellos vecinos le dijeron al clérigo que tal vez no eran ratones lo que se comían la comida, sino culebras. El clérigo pensó que aquella posibilidad era la causante de que tuviera menos panes en el Arcaz, así que decidió prepararse una noche para matar a la culebra. Esa misma noche, Lázaro decidió guardar la llave dentro de su boca, pero accidentalmente la llave subió a los labios provocando un silbido similar al de las serpientes. El clérigo escuchó aquel silbido y se fue al cuarto de Lázaro, pensando que de ahí estaba la supuesta culebra. El clérigo tenía un garrote para matar a la culebra, y cuando escuchó que el silbido provenía de la cama de Lázaro, usó el garrote y con toda su fuerza empezó a golpear la cama de Lázaro, golpeando así al pobre chico. El golpe hacia Lázaro fue directamente en la cabeza, lo que provocó que Lázaro quedara inconsciente y perdiera mucha sangre. El clérigo, al ver su error, buscó un poco de iluminación para revisar al chico. Revisando a Lázaro, se dio cuenta de que había una llave en su boca. El clérigo tomó la llave y la probó con el arcaz, dándose cuenta del maleficio de Lázaro. Lázaro retomó el sentido al tercer día y se dio cuenta de que su amo ya conocía el engaño. En ese momento, varios vecinos entraron a la casa del clérigo para curar al chico. Así que el clérigo, al ver la gente que había, empezó a contar la historia de Lázaro. Varias de las personas que escucharon la historia se rieron de Lázaro, mientras que éste sentía hambre. Varios días después, el clérigo decidió echar a Lázaro, ya que el chico había faltado su confianza y él no podía trabajar con esta gente, diciéndole a Lázaro que de ahora en adelante tenía que cuidarse él solo. Tratado 3. Después de que Lázaro abandonó a su cruel amo, se fue a un lugar llamado Toledo. Estando ahí, se recuperó de su flaqueza, gracias a las buenas personas que le dan limosna al chico. Un día en la mañana, Lázaro se encontraba pidiendo limosna, hasta que vio a un hombre muy refinado y elegante. Aquel hombre miró a Lázaro y le preguntó que si estaba buscando amo. Lázaro le dijo que sí, así que aquel hombre le sugirió a Lázaro que lo siguiera. Lázaro se la pasó toda la mañana siguiendo a su nuevo amo, pensando que su suerte por fin iba a mejorar, agradeciéndole eso a Dios. Después de caminar durante toda la mañana, Lázaro y su amo llegaron a una casa lúgubre y vacía. En aquella casa, Lázaro y su amo empezaron a charlar hasta que llegó la tarde. En ese momento, Lázaro sacó unos panes, debido a que no había comido desde la mañana. El escudero, al percatarse de esto, se acercó con cierta curiosidad a Lázaro y tomó un pan. El escudero probó el pan y quedó fascinado con el sabor que éste tenía, preguntándole a Lázaro cómo lo había tenido y cómo era este pan y quién lo había hecho. Lázaro le dijo que lo había obtenido pidiendo limosna, mas sin embargo no conocía bien quién había hecho el pan, pero a él eso no le importaba, ya que el pan sabía bien, y para él eso era lo más importante. Iniciando así una conversación entre Lázaro y el escudero, el cual le decía el escudero a Lázaro que por su moderación lo iba a querer más. Llegó la noche, así que el escudero decidió enseñarle a Lázaro a preparar su cama, para que de ahí en adelante Lázaro lo hiciera solo. Después de eso, el escudero y Lázaro se fueron a dormir.
Al día siguiente, el escudero salió muy temprano de la casa, diciendo que iba a la iglesia. Pero antes le encomendó a Lázaro unas misiones, las cuales debía cumplir. Después de eso, Lázaro se fue al río a llenar un jarrón con agua, y en ese lugar vio a su amo con dos mujeres, paseando de un lado a otro. Las dos mujeres le pidieron al escudero algo de comer, pero debido a que el escudero no tenía dinero, empezó a sacar excusas no válidas. Las mujeres, al oír esto, decidieron alejarse del escudero. Lázaro, al percatarse de esto, decidió irse rápidamente a su casa y esperar en ese lugar a su amo. El amo de Lázaro regresó a la casa, así que empezaron a charlar ambos. Llegó la tarde, así que Lázaro sacó unas tripas cocidas y unos panes que había obtenido pidiendo limosna en el restaurante. El escudero se percató de lo que estaba haciendo el chico y simplemente lo miró comer. Lázaro se dio cuenta de que su amo no había comido durante todo el día, así que se apiadó de él y lo invitó a comer. En ese momento, Lázaro reflexionó sobre su situación, dándose cuenta de que estaba metido en un gran problema, debido a que ahora ya no tenía que mantenerse él solo, sino que debía mantener a otra persona más. Pero aún así, Lázaro prefería aún más al escudero que al ciego o al clérigo, debido a que él sí lo trataba bien. Un día el escudero había obtenido una buena suma de dinero y le dijo a Lázaro que comprara en el mercado mucha carne, vino y pan. Lázaro, muy contento por la situación de su amo, fue corriendo al mercado hasta que vio a un grupo de personas, las cuales iban a enterrar un muerto. La viuda, llorando, empezó a describir una casa muy parecida a la casa del escudero. Lázaro, al oír esto, pensó que iban a traer el muerto a la casa del escudero, así que fue corriendo a la casa de él, para evitar que trajeran al muerto. El escudero se percató de lo que estaba haciendo Lázaro, así que le preguntó qué le estaba ocurriendo. Lázaro le dijo que había escuchado en la calle que iban a traer a un muerto, a una casa lúgubre y vacía, a una casa donde nadie comía ni bebía, concluyendo que esa era la casa del escudero. El escudero, al oír esto, empezó a reírse mucho, debido a la inocencia del chico, y también le explicó a Lázaro que no iban a traer a ningún muerto. Aunque Lázaro siguió manteniendo la duda sobre si iban a traer el muerto, durante ese día no trajeron a nadie. Otro día llegaron una mujer y un hombre a la casa del escudero, pidiéndole al hombre que pagara el alquiler de una casa y de unos muebles. El escudero le dijo que le iba a pagar ese día, pero que no tenía el dinero ahí, sino en el mercado, así que iría a reclamarlo. El escudero le dijo a los dos cobradores que llegaran más tarde, por ahí en la tarde. El Lázaro se quedó en la casa de su amo, esperando al escudero. Llegó la tarde y ambos cobradores llegaron a la casa del escudero. Se quedaron hasta tarde ahí, esperando al escudero, pero este nunca llegó. Los cobradores y Lázaro concluyeron que el escudero se había escapado de Toledo. Debido a esto, los cobradores se enojaron y empezaron a llamar a un alguacil, el cual empezó a interrogar a Lázaro. Lázaro, llorando, empezó a decir todo lo que sabía. Las dos vecinas de Lázaro, al percatarse de la situación del chico, empezaron a defenderlo, diciendo que solo era un pobre chico, el cual llevaba muy pocos días trabajando con el escudero. El alguacil decidió dejar a Lázaro en paz y se fue. Los dos cobradores también. Y Lázaro se dio cuenta de su nueva situación, de que ya no tenía amo, pero que en esta vez el amo lo había abandonado a él.
Tratado 4. Después de que Lázaro fue abandonado por su tercer amo, el chico decidió volverse mozo de un fraile, el cual le regaló a Lázaro sus primeros zapatos. Lamentablemente, estos zapatos se rompieron a la semana, debido a que Lázaro y su nuevo amo debían caminar mucho en la ciudad. Por esta y otras razones, Lázaro decidió abandonar a su cuarto amo. Tratado 5. Tratado 5. Lázaro estuvo en manos de un buldero, el cual era una persona muy inteligente, discreta y se enriquecía gracias a sus bulas. El quinto amo de Lázaro decía saber latín, y nadie en el pueblo se lo cuestionaba, por temor a equivocarse. Una noche, el comisario del pueblo y el buldero empezaron a jugar una colación. Mientras transcurría el juego, ambos hombres empezaron a discutir y a decirse malas palabras el uno al otro. La discusión fue tan grande que todos los vecinos empezaron a ver el espectáculo. El comisario le decía a los vecinos que las bulas que el buldero vendía eran falsas, y el buldero decía que el comisario simplemente era un mentiroso y un corrupto. Al ver la magnitud de la discusión, los vecinos empezaron a intrometerse para detener la pelea, convenciendo al comisario y al buldero de que se calmaran. Al día siguiente, el buldero estaba en la misa con Lázaro. Ambos estaban ofreciéndole al pueblo las bulas, hasta que llega el comisario, el cual señaló al buldero, diciéndole frente a todos que las bulas eran una estafa. Algunos hombres, al oír esto, querían sacar al alguacil de la misa, pero el buldero los detuvo y empezó a señalar al comisario de que era un hombre poseído por la maldad. Dichos y hechos estos señalamientos, el comisario se cayó al suelo y empezó a retorcerse como un endemoniado frente al pueblo. El pueblo, al ver esto, empezó a pedirle al buldero que perdonase al pobre hombre y que lo ayudara. El buldero se puso en acción para ayudar al comisario, y usando agua bendita y una bula empezó a rezar, mientras que el comisario aparentemente se recuperaba. El comisario se mejoró completamente y se disculpó con el buldero. El pueblo, al ver este espectáculo, decidieron empezar a comprar las bulas, enriqueciendo aún más al buldero. Lázaro casi se cree la escena que vio en la iglesia, hasta que miró la sonrisa burlona en el rostro del alguacil, y ahí fue donde se dio cuenta de que todo fue una simple estafa entre el comisario y el buldero para vender sus bulas. Lázaro estuvo con su quinto amo durante 4 meses, pero decidió abandonarlo debido a la mala persona que era aquel amo. Tratado 6. Después de que Lázaro abandonó al buldero, un día el chico, estando en una iglesia, conoció a un capellán, el cual le ofreció a Lázaro el trabajo de vendedor de agua en el pueblo. Lázaro sintió que había ascendido en la jerarquía social, y así fue, ya que por fin Lázaro comía decentemente y ya no era maltratado, debido a que Lázaro ganaba una pequeña nómina cada semana y los sábados ganaba todo el dinero que hacía. Ahorró durante 4 años, logrando comprar ropa nueva y una espada. Después de esto, Lázaro le devolvió las cosas que su sexto amo le había otorgado, pues Lázaro había decidido cambiar de profesión. Tratado 7. Lázaro se sentó con un comisario, pero no duró mucho en la profesión, debido a que el trabajo le resultó a él muy difícil y peligroso. Debido a esto, Lázaro decidió abandonar la profesión y volverse el pregonero de Toledo. Esta profesión le ayudó a Lázaro, ya que se convirtió en un gran amigo del arcipreste,
Se casó con una de las crías de este, y aunque muchos amigos de Lázaro le decían a él que el arcipreste y su esposa tenían un amorío, Lázaro simplemente hizo oídos sordos a estos comentarios, pero tuvo que resolver junto con el arcipreste y su esposa sobre estas declaraciones. Al final, Lázaro confió en su esposa y en su amigo, llegando a la felicidad absoluta. Muchas gracias.